Bienvenidos a Historias Sagradas. Chronic spontaneous urticaria, or chronic hives with no known cause. It's so unpredictable. It's like playing pinball. Itchy, red bumps start on my arm, then my back. Sometimes my legs. Hives come out of nowhere. And it comes and goes. But I just found out about a treatment option at treatmyhives.com. Take that, chronic hives. Learn more at treatmyhives.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Hoy les presentamos un fascinante viaje a través de la vida de 3 personajes bíblicos extraordinarios que no conocieron la muerte. Comenzaremos con el más conocido, Jesús, y luego descubriremos las historias sorprendentes de 2 figuras enigmáticas. Cada relato revela la profundidad de la fe y el poder de Dios de maneras únicas e impactantes. Primero, exploraremos la vida y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, quien venció la muerte y trajo la salvación al mundo. Su sacrificio y su victoria sobre la tumba nos muestran el camino hacia la vida eterna y el poder del amor divino. Luego, nos adentraremos en la enigmática historia de un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Su vida de fe y devoción es un testimonio del favor divino y una inspiración para todos nosotros. Finalmente, conoceremos la asombrosa historia de un profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego. Su ministerio lleno de milagros y su extraordinaria partida nos muestran el poder y la gloria de Dios de una manera espectacular. Cada una de estas historias no solo nos revela hechos históricos, sino también profundas verdades espirituales que siguen siendo relevantes y transformadoras hoy en día. Prepárense para un viaje fascinante a través de estas narraciones bíblicas y descubran cómo continúan impactando nuestras vidas. El último personaje te sorprenderá. Siete cosas que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. En los albores de una era transformada, tras el velo del domingo más asombroso de la historia, se desplegó un capítulo divino que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. No fue solo la piedra removida de un sepulcro lo que marcó el inicio de esta nueva era, sino los incontables milagros, apariciones y enseñanzas que siguieron. Estos acontecimientos no solo confirmaron la victoria sobre la muerte, sino que también cimentaron las bases de una fe que se extendería más allá de los confines conocidos, tocando el corazón de generaciones futuras. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje sagrado, a revivir esos momentos cruciales que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Desde el encuentro en el jardín con una mujer hasta la ascensión a los cielos, cada paso de este camino está imbuido de esperanza, revelación y promesas eternas. Prepárate para explorar los misterios de la fe, los actos inesperados de reconocimiento y las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascenso final. Bienvenido a un viaje a través de la fe, el amor y la promesa eterna, donde analizaremos 7 acontecimientos que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. Primer acontecimiento, aparición a María Magdalena. En aquel primer día de la semana, mientras aún se cernía la oscuridad sobre el jardín, María Magdalena se adentró en la soledad, llevando en su corazón el peso de la pérdida y la desolación. Su intención era simple: rendir un último tributo al Maestro, a quien amaba y seguía. Sin embargo,
Lo que descubrió al llegar al sepulcro fue un escenario que desafiaría toda lógica y comprensión humana. La piedra que sellaba la entrada había sido removida y el cuerpo que esperaba encontrar yacía ausente. Confundida y abrumada, María corrió a buscar a Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, llevándoles la noticia de que el Señor había sido tomado. Juntos regresaron, encontrando las vendas en el suelo, pero de Jesús ninguna señal. Los discípulos regresaron a sus hogares, pero María, incapaz de alejarse, permaneció. Era como si algo la atara a ese lugar de muerte y pérdida, una esperanza tenue que no podía nombrar. Fue entonces, en medio de su llanto, que María se inclinó para mirar una vez más dentro del sepulcro. Ahí, en lugar de la soledad y el silencio que esperaba, encontró a 2 ángeles en vestiduras blancas, custodios de un misterio divino, quienes le preguntaron la razón de su llanto. Apenas pudo expresar su dolor cuando se volvió para encontrarse con otra figura, un hombre que pensó era el jardinero. Este hombre, que en verdad era Jesús resucitado, repitió la pregunta y añadió: «¿A quién buscas?». María, aún sin reconocerlo, expresó su desesperado deseo de hallar a Jesús, de cuidar de él. Fue entonces que Jesús la llamó por su nombre, María, y en ese instante de revelación, todo cambió. No era necesario ver las heridas para saber quién era él. Su voz, llamándola por su nombre, fue suficiente. María respondió con un simple Raboni, que significa maestro, un reconocimiento de quién era él verdaderamente. Este encuentro no solo transformó a María, convirtiéndola en la primera testigo de la resurrección, sino que también marcó el comienzo de una nueva forma de encuentro con lo divino, uno no limitado por la presencia física, sino abierto a la revelación personal y directa. Jesús le pidió que llevara la noticia a los discípulos, haciéndola así la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. En este acto, Jesús no solo reafirmaba su victoria sobre la muerte, sino que también elevaba y honraba el papel de las mujeres en el testimonio de la fe. Segundo acontecimiento, el camino a Emaús. En la tarde de ese mismo día, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte y la sombra de la duda y la incertidumbre aún cubría los corazones de los seguidores de Jesús, 2 de ellos emprendieron un viaje hacia el pueblo de Emaús. Su conversación, cargada de pesar, giraba en torno a los eventos recientes que habían sacudido los cimientos de su fe y esperanza. La crucifixión de Jesús, su maestro y amigo, y los rumores dispersos de su tumba vacía y apariciones eran un misterio que luchaban por comprender. Mientras caminaban y debatían, un forastero se unió a ellos en el camino. Este hombre, que era Jesús mismo, aunque sus ojos estaban velados para reconocerlo, les preguntó sobre las conversaciones que compartían con tanto fervor. Con corazones pesados, le relataron los acontecimientos de los últimos días, su desilusión por la muerte de quien creían sería el Redentor de Israel, y las asombrosas noticias traídas por algunas mujeres de su grupo, quienes habían encontrado el sepulcro vacío esa mañana. Jesús, al escucharlos, reprendió su lentitud para creer todo lo que los profetas habían dicho. Comenzó entonces a explicarles, a partir de las Escrituras, todo lo referente a sí mismo, desde Moisés hasta todos los profetas, desvelando el propósito divino que subyacía en estos acontecimientos. Al acercarse al pueblo parecía que él continuaría su viaje, pero movidos por un anhelo que no podían nombrar, le rogaron: «Quédate con nosotros porque se hace tarde y ya ha declinado el día». Así, entró a quedarse con ellos. Fue entonces, al sentarse a la mesa para comer, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. Los 2, ahora con corazones ardiendo dentro de sí por la verdad revelada, no perdieron tiempo y regresaron esa misma noche a Jerusalén. Encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y proclamando: «Verdaderamente, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón». Entonces, compartieron cómo Jesús había sido reconocido por ellos al partir el pan. Tercer acontecimiento: aparición a sus discípulos. En el mismo día de la resurrección, mientras el manto de la noche envolvía a Jerusalén, los discípulos se encontraban reunidos, puertas cerradas, murmurando entre sí sobre los rumores y testimonios
que habían trastornado el día. El temor a las autoridades judías los mantenía ocultos, dudando entre la esperanza y la desesperación, cuando de repente, en medio de su confusión y debate, una presencia llenó el espacio. «Paz a vosotros», dijo una voz familiar, y ante ellos estaba Jesús, el Maestro, de pie, aunque ninguna puerta se había abierto para permitirle entrar. La sorpresa y el miedo se apoderaron inicialmente de ellos, pues pensaron ver a un espíritu. Pero Jesús, conociendo sus corazones turbados, les mostró sus manos y su costado, las heridas aún visibles de su sacrificio. «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved», les dijo, invitándolos a reconocer en sus cicatrices la verdad de su resurrección. Para aliviar aún más su incredulidad y alegrar sus corazones, les preguntó si tenían algo de comer. Le dieron un trozo de pescado asado, y él comió delante de ellos, un acto tan humano, tan cotidiano, que disipó toda sombra de duda. Este Jesús, que había vencido la muerte, seguía siendo el mismo que había compartido innumerables comidas con ellos, enseñado en sus caminos y llorado en sus jardines. Con los discípulos ahora llenos de asombro y alegría, pero aún luchando por comprender, Jesús abrió sus mentes para que pudieran entender las Escrituras. Les explicó cómo estaba escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Cuarto acontecimiento: incredulidad de Tomás. Tras la aparición de Jesús a sus discípulos, sin la presencia de Tomás, se suscitó un evento que subrayaría la misericordia y la paciencia del resucitado hacia aquellos de fe vacilante. Tomás, uno de los 12, no estaba con los demás cuando Jesús se les manifestó aquella primera vez. Al escuchar el testimonio de sus hermanos, reaccionó con escepticismo y duda, declarando que a menos que viera en las manos de Jesús la marca de los clavos, y pusiera su dedo en las marcas de los clavos y su mano en su costado, no creería. Una semana después, los discípulos estaban nuevamente reunidos, esta vez con Tomás entre ellos. A pesar de las puertas cerradas, Jesús se apareció de nuevo en medio de ellos, saludándoles con paz. Volviéndose inmediatamente hacia Tomás, le ofreció sus manos y su costado, invitándole a tocar y a no ser incrédulo, sino creyente. Este gesto revela la profunda comprensión de Jesús sobre la naturaleza humana, su conocimiento de nuestras dudas y miedos, y su disposición a encontrarnos donde estamos. Tomás respondió a esta invitación con una declaración de fe y reconocimiento: «Señor mío y Dios mío», proclamando así la divinidad de Jesús y su resurrección. Jesús, acogiendo su fe renovada, señaló la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto. Quinto acontecimiento: la pesca milagrosa. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en otra ocasión memorable, esta vez junto al mar de Tiberíades. 7 de los discípulos, incluidos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, habían decidido ir a pescar. Pasaron toda la noche en el mar, pero no lograron capturar ni un solo pez. Al amanecer, Jesús estaba de pie en la orilla, aunque los discípulos no lo reconocieron inicialmente. Les llamó, preguntándoles si habían pescado algo. Ante su respuesta negativa, les instruyó lanzar la red al lado derecho de la barca. Al hacerlo, capturaron una cantidad tan grande de peces que apenas podían arrastrar la red de vuelta al barco. Fue en ese momento cuando el discípulo a quien Jesús amaba reconoció al Señor y exclamó: «Es el Señor». Pedro, al oír esto, se vistió y se lanzó al mar para nadar hacia Jesús. Los demás discípulos siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces. Al llegar a tierra, encontraron a Jesús alrededor de un fuego de carbón, con pescado asado y pan, invitándolos a desayunar. Este encuentro no solo sirvió para reforzar la fe de los discípulos en la resurrección de Jesús, sino que también simbolizó la misión que les sería encomendada: ser pescadores de hombres. Además, la interacción específica de Jesús con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba y encomendándole apacentar sus ovejas, restauró a Pedro después de sus negaciones anteriores, preparándolo para el liderazgo en la iglesia naciente. Este milagroso acontecimiento subraya la continua presencia y guía de Jesús en las vidas de sus seguidores, prometiendo que, con su dirección,
sus esfuerzos no serán en vano. Sexto acontecimiento: la Gran Comisión. El mandato final de Jesús a sus discípulos, conocido como la Gran Comisión, es un momento definitorio que marca la transición de su ministerio terrenal hacia el establecimiento de su iglesia global. Después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús convocó a sus discípulos a una montaña en Galilea, lugar que había designado previamente para ellos. Allí, frente a los que habían seguido sus pasos, compartido sus milagros, y ahora eran testigos de su victoria sobre la muerte, Jesús les entregó una misión que trascendería generaciones. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra», comenzó, estableciendo la magnitud de su poder y su dominio sobre toda creación. Luego, con una autoridad que resonaba tanto en lo inmediato como en lo eterno, instruyó: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado». Este llamado no era simplemente a convertir, sino a cultivar una relación profunda y transformadora, a instruir en el camino del amor y la obediencia a sus enseñanzas. Jesús prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, asegurando su presencia continua y su guía en la misión que les encomendaba. La Gran Comisión es el corazón del llamado cristiano, extendiéndose más allá de las fronteras geográficas y culturales para abrazar a toda la humanidad. Encapsula la visión de Jesús de una comunidad global de creyentes unidos en fe y propósito, llevando el mensaje de esperanza, salvación y amor incondicional a cada rincón del mundo. Este acontecimiento subraya la responsabilidad de los discípulos de compartir el Evangelio, no solo como un mandato divino, sino como un privilegio de participar en la obra redentora de Cristo en la tierra. Séptimo acontecimiento: la Ascensión. El capítulo final en la serie de eventos milagrosos que siguieron a la resurrección de Jesús culmina con su ascensión al cielo. Este acontecimiento se llevó a cabo 40 días después de la Pascua, momento en el cual Jesús se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones, reafirmando su resurrección, impartiendo enseñanzas finales y preparándolos para la misión que tenían por delante. En este día decisivo, Jesús condujo a sus discípulos a las afueras de Betania, un lugar familiar y cargado de recuerdos de su ministerio. Allí, frente a aquellos que habían caminado más cerca de él, levantó sus manos y los bendijo, un gesto de envío y consagración. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse ante sus ojos, ascendiendo al cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Este momento de asombro y maravilla fue acompañado por la aparición de dos ángeles, quienes aseguraron a los discípulos que Jesús, que había sido llevado al cielo, volvería de la misma manera que lo habían visto irse. La ascensión no solo marcó el fin físico de la presencia de Jesús en la tierra, sino que también señaló el comienzo de una nueva era para los discípulos y para la iglesia naciente. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental, pues simboliza su exaltación y señorío sobre todo, y la promesa de su continua intercesión ante el Padre. También prepara el escenario para el don del Espíritu Santo, prometido por Jesús como el consolador que empoderaría a sus seguidores para llevar adelante la Gran Comisión. Este evento no solo reafirmó la divinidad de Jesús y su victoria sobre la muerte, sino que también inspiró a los discípulos a avanzar con fe y coraje, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos estaba ahora obrando en y a través de ellos. Hemos recorrido juntos los pasos resplandecientes que siguieron a la resurrección de Jesús, cada uno revelando un aspecto profundo de su misión, su amor y su promesa eterna. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Sagradas. Hoy les contaré mi propia historia, una historia de devoción y caminar con Dios que ha perdurado a través de las generaciones. Estoy aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes cómo mi vida en la gracia y el poder del Altísimo me llevó a un destino único y glorioso. Un día caminaba por un sendero solitario, como solía hacerlo, inmerso en profunda comunión con mi Padre Celestial. De repente, los cielos comenzaron a abrirse y una luz resplandeciente me envolvió de pies a cabeza. En ese instante sublime, el mundo terrenal quedó atrás para mí, y fui tomado por Dios,
desapareciendo de entre los hombres sin conocer la muerte. Mi fe inquebrantable y mi andar constante con Dios me llevaron a una unión celestial que marcó un precedente en la historia de la humanidad. Quédate hasta el final de esta narración. Soy Enoch, y esta es mi historia. En los días de antaño, cuando la tierra aún estaba en su juventud y los hombres vivían vidas largas y llenas de acontecimientos, la existencia estaba marcada por el trabajo, la familia y la lucha entre el bien y el mal. Yo tenía 365 años, lo que hoy sería considerado una vida extensa, pero en mi tiempo todavía tenía la vitalidad y la fuerza para enfrentar muchos desafíos. Aunque a nosotros nos cueste creerlo hoy en día, en aquel entonces la gente vivía mucho más tiempo. Adán, el primer hombre, tenía más de 600 años cuando nací y vivió otros 300 años después. Así que, a mis 365 años, aún me consideraba en plena forma, con una vida llena de propósito por delante. Sin embargo, no viviría mucho más. En aquellos días, la humanidad se encontraba en un estado de constante peligro y amenaza. La maldad y la violencia estaban en aumento, y la adoración a dioses falsos se había convertido en la norma. Yo me encontraba en peligro de muerte, huyendo de aquellos que no solo rechazaban el mensaje divino que les había llevado, sino que me odiaban a mí y al Dios que me había enviado. Las caras desencajadas por la rabia de aquellos que me perseguían eran una visión constante en mi mente. Estas personas aborrecían el mensaje de justicia y verdad que traía, y aunque no podían atacar a Jehová directamente, buscaban vengarse de su mensajero. En esos momentos me preguntaba si volvería a ver a mi familia, mi esposa, mis hijas y mi hijo Matusalén, o a mi nieto Lamec. ¿Sería este el fin de mi camino? Mi vida, aunque enigmática, fue un testimonio de fe inquebrantable. La Biblia solo menciona mi existencia en 3 ocasiones. La primera en Génesis capítulo 5, del verso 21 al 24. La segunda en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y la tercera en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Pero esos pocos versículos y pasajes bíblicos son suficientes para describirles mi devoción y compromiso con Dios. En un mundo que se hundía en la corrupción y la inmoralidad, yo mantuve mi integridad y mi fidelidad al Creador. Anduve con el Dios verdadero, incluso cuando la mayoría de la humanidad se alejaba de Él. Los días de mi vida estuvieron marcados por la creciente violencia y maldad en la tierra. Los hombres, aunque físicamente más cercanos a la perfección que Adán y Eva perdieron, se alejaban cada vez más de la moralidad y la espiritualidad. La tendencia a la violencia, iniciada por Caín, continuó y se intensificó con cada generación. Un descendiente de Caín incluso se jactaba de ser más violento y vengativo que su antepasado. La tercera generación introdujo una nueva forma de maldad. Usaban el nombre sagrado de Jehová con falta de respeto, en actos de falsa adoración que solo aumentaban la ira divina. En este contexto, tuve que tomar una decisión crítica. Podía seguir el camino de la mayoría o buscar a Jehová, el Dios verdadero. El ejemplo de Abel, quien murió como mártir por adorar a Jehová de la manera correcta, me conmovió profundamente. Decidí seguir su fe y anduve con Dios, una declaración que la Biblia utiliza para destacar mi devoción en un mundo tan alejado de Dios. Este compromiso continuó después del nacimiento de mi hijo Matusalén, cuando tenía aproximadamente 65 años. Aunque la Biblia no menciona el nombre de mi esposa ni la cantidad exacta de hijos que tuvimos, sabemos que tuve hijos e hijas, y que mi andar con Dios fue una constante en mi vida familiar. Criar una familia en esos tiempos difíciles requería no solo fortaleza física, sino también una fe firme y una guía moral constante. Entendía que Jehová esperaba que fuera fiel a mi esposa, y enseñé a mis hijos a amar y respetar a Dios. A pesar de que la Biblia no da muchos detalles sobre la fe de Matusalén, es evidente que mi ejemplo dejó una huella profunda. Mi nieto Lamec, un hombre de gran fe, pronunció una profecía sobre su propio hijo, Noé, que se cumplió después del diluvio. Noé, quien también anduvo con Dios, continuó este legado de devoción y rectitud. En contraste con Adán, quien a pesar de su perfección inicial, pecó contra Dios y dejó un legado de violencia y miseria,
Mi vida, aunque imperfecta, fue un testimonio de fidelidad a Jehová. Cuando Adán murió, yo tenía 308 años. No sabemos si su familia lamentó la muerte de un hombre que, a pesar de su inicio perfecto, vivió de manera egoísta. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, a pesar de los desafíos y las amenazas que enfrenté, seguí andando con el Dios verdadero. Desde mi juventud, sentí una profunda atracción por la presencia de Dios, una fuerza magnética que me llamaba a buscarlo más allá de las apariencias mundanas. Había algo en el susurro del viento, el murmullo de los ríos y el fulgor de las estrellas que hablaba de una fuerza mayor, de un amor y una guía que trascendían la comprensión humana. La cultura en la que vivíamos estaba marcada por el trabajo arduo de la tierra, la cría de ganado y la vida en comunidad, pero también por un creciente alejamiento de los mandatos divinos. Muchos de mis contemporáneos comenzaron a adorar ídolos y seguir caminos de violencia y corrupción, olvidando las enseñanzas de Adán y de nuestros ancestros más cercanos a Dios. Era un tiempo de gran turbulencia moral y espiritual. A pesar de esta oscuridad creciente, en mi familia había un legado de fe que se remontaba a Set, el hijo de Adán que nació después de la tragedia de Caín y Abel. Set y sus descendientes buscaron vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y esa herencia espiritual me fue transmitida con dedicación y amor. Crecí aprendiendo sobre los caminos del Señor, sobre su justicia, su misericordia y su infinita sabiduría. Mis días se llenaban de trabajo y oración, y mi corazón ardía con el deseo de conocer más profundamente al Creador de todas las cosas. Esta búsqueda constante de la presencia divina se convirtió en el pilar de mi existencia, moldeando cada pensamiento y acción. Con cada amanecer, me levantaba temprano para contemplar la creación de Dios. Veía cómo los primeros rayos de sol iluminaban los valles y las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos y vibrantes, y en esos momentos sentía la inmensidad del amor de Dios. Mi espíritu se elevaba en alabanza, y mis oraciones se convertían en una conversación continua con el Altísimo. La comunión con Dios no era solo una práctica religiosa para mí, era la esencia misma de mi existencia. En cada brisa, en cada flor que brotaba, en cada criatura que vivía, veía la mano de Dios y sentía su cercanía. Mientras la humanidad se desviaba cada vez más hacia la corrupción y la maldad, mi relación con Dios se profundizaba como un río que se ensancha con cada lluvia. Me apartaba de los caminos perversos y dedicaba mi vida a la búsqueda de la presencia divina. En cada paso que daba, sentía la guía y el amor de Dios como una luz que iluminaba mi camino. La violencia y la injusticia crecían a mi alrededor, pero mi fe permanecía inquebrantable. Encontraba consuelo y fortaleza en las promesas de Dios, sabiendo que su justicia prevalecería y que su amor era eterno e inmutable. La vida en aquellos tiempos no estaba exenta de desafíos. Las familias trabajaban arduamente para cultivar la tierra y criar a sus hijos en un mundo cada vez más hostil y desviado de los caminos rectos. La supervivencia requería esfuerzo, perseverancia y una fe robusta que pudiera sostenernos en medio de la adversidad. En medio de todo esto, encontré en Dios una fuente inagotable de esperanza y dirección. Mi familia y yo nos esforzábamos por vivir en rectitud, enseñando a nuestros hijos a caminar en los caminos del Señor y a resistir las tentaciones del mundo. Cada enseñanza, cada consejo, cada oración compartida era un acto de amor y devoción, una semilla plantada en tierra fértil. A medida que pasaban los años, mi comunión con Dios se volvía más íntima y profunda. Pasaba largas horas en oración y meditación, buscando conocer su voluntad y entender su propósito para mi vida. La corrupción de la humanidad se hacía más evidente, y los hombres se volvían cada vez más egoístas y violentos. Pero en medio de este mundo convulso, mi caminar con Dios se fortalecía. Encontraba paz en su presencia y dirección en su palabra. Cada día era una nueva oportunidad para acercarme más a Él, para entender sus caminos y para vivir en la luz de su amor. La vida transcurría entre el trabajo arduo y las oraciones fervorosas, mientras el mundo a mi alrededor se sumía cada vez más en la oscuridad. Con cada día que pasaba, la humanidad se alejaba más de los caminos del Señor,
entregándose a la violencia, la idolatría y la corrupción. Los descendientes de Caín continuaban su legado de venganza y brutalidad, jactándose de sus actos de maldad. Era un tiempo donde el nombre de Jehová era profanado, utilizado sin reverencia, y la adoración verdadera se volvía cada vez más rara. A medida que envejecía, aunque en términos de mi época aún era un hombre joven a mis 365 años, mis responsabilidades se incrementaban. Como cabeza de mi familia, era mi deber no solo proteger y proveer, sino también guiar espiritualmente a los míos. Con mi esposa, nos esforzábamos por criar a nuestros hijos en la rectitud, inculcando en ellos el amor y el respeto hacia Dios. Cada día comenzaba y terminaba con oraciones, agradeciendo por las bendiciones recibidas y pidiendo fortaleza para resistir las tentaciones del mundo. Mi hijo Matusalén, cuya vida se extendería más que la de cualquier otro ser humano, fue testigo de mi devoción y mi lucha constante por mantenerme en los caminos de Dios. Aunque la Biblia no detalla su fe, su longevidad y su posición en la genealogía divina sugieren que fue un hombre bendecido. Su hijo, Lamec, también se destacó por su fe, profetizando sobre el futuro de su hijo Noé, un hombre que jugaría un papel crucial en la historia de la humanidad. El ejemplo de Noé, que anduvo con Dios como yo lo hice, es un testimonio del impacto de un legado de fe. Aunque no llegamos a conocernos, mis acciones y mi dedicación a Jehová dejaron una marca en mi descendencia. Las historias de mi andar con Dios fueron transmitidas de generación en generación, inspirando a mis nietos y bisnietos a seguir los caminos del Señor. Sin embargo, mi vida no estaba exenta de peligros. El mensaje divino que llevaba a las gentes de mi tiempo no era bien recibido. Era un mensaje de arrepentimiento, de retorno a la verdadera adoración de Jehová, y esto despertaba la ira de aquellos que se habían entregado a la maldad. Había momentos en los que, tras haber proclamado la palabra de Dios, me encontraba huyendo, mis pensamientos llenos de preocupaciones por la seguridad de mi familia. Me preguntaba si volvería a ver a mi esposa y a mis hijos, si mis palabras de advertencia y esperanza tendrían algún efecto duradero. El peligro acechaba a cada paso, pero mi confianza en Dios nunca flaqueaba. Sabía que Jehová me había llamado a ser su mensajero y que, sin importar las dificultades, debía continuar andando con él. Las visiones de rostros enfurecidos, los gritos de aquellos que rechazaban la verdad, eran constantes recordatorios de la oposición que enfrentaba. Pero en medio de todo, encontraba consuelo en las palabras de Dios, en su promesa de justicia y redención. En mi soledad, mientras caminaba por los senderos que recorría en comunión con Dios, meditaba sobre las historias de nuestros ancestros, sobre la promesa de un Salvador que redimiría a la humanidad. Pensaba en Abel, cuyo sacrificio fue aceptado por Dios y cuya fe lo llevó a ser el primer mártir. Pensaba en Set, en la línea de la que provenía, una línea de hombres que buscaban vivir de acuerdo con la voluntad divina. Estas reflexiones fortalecían mi espíritu, recordándome que no estaba solo en mi caminar. Un día, que parecía como cualquier otro en la tierra antigua, el sol se levantaba majestuoso en el horizonte, bañando los valles y colinas con una luz dorada. Los pájaros cantaban melodías que parecían alabar al Creador, y el aire fresco de la mañana estaba cargado con el aroma de la tierra fértil. Me encontraba caminando por un sendero solitario, como tantas veces lo había hecho, sumido en una profunda comunión con Jehová. Mis pensamientos eran una mezcla de oración y meditación, buscando siempre entender más de su voluntad y su amor eterno. El entorno estaba en calma, una paz que solo podía ser interrumpida por la presencia divina. Mientras caminaba, sentí una presencia inusual, una sensación de expectación que hacía que cada fibra de mi ser estuviera alerta. Los árboles susurraban entre sí, como si compartieran un secreto celestial. La luz del sol parecía intensificarse, pero no era solo la luz del día. Una luminosidad extraordinaria comenzaba a inundar el sendero por el que caminaba. De repente, el cielo empezó a abrirse de una manera que nunca había visto antes. Era como si las puertas del cielo mismo se deslizaran, revelando una luz brillante y pura, una luz más radiante que 1000 soles juntos.
Mis ojos, aunque maravillados, no sentían dolor al contemplarla. Al contrario, era una luz que invitaba, que abrazaba y que sanaba. En ese instante, me sentí envuelto por esta luz divina. Era como si el mismo Jehová me estuviera tomando en sus brazos. Mi corazón latía con una mezcla de asombro y paz. Podía sentir el amor y la santidad de Dios envolviéndome, penetrando cada parte de mi ser. Mis pies se levantaron del suelo, y el peso de mi cuerpo, junto con las preocupaciones terrenales, desaparecieron. Ya no sentía la gravedad de este mundo. En su lugar, una ligereza celestial me elevaba. El mundo terrenal quedó atrás en un abrir y cerrar de ojos. Los sonidos de la tierra, el canto de los pájaros, el murmullo de los ríos, todo se desvaneció, reemplazado por una armonía celestial. Era como si los coros de ángeles se hubieran unido en una sinfonía divina, cada nota resonando con la gloria y la majestad de Dios. En medio de esta melodía celestial, mi espíritu se sentía más vivo y vibrante que nunca. La luz, que al principio me envolvía desde fuera, ahora parecía emanar también desde dentro de mí. Sentí una transformación completa, un renacimiento. Todo dolor, toda preocupación, toda tristeza, se disiparon como la niebla al amanecer. Me sentía purificado, renovado, en una unión perfecta con mi Creador. Mientras ascendía, vislumbré escenas de belleza indescriptible. Campos interminables de flores, ríos de agua cristalina, árboles frondosos que parecían cantar la gloria de Dios. Pero más allá de estas maravillas, lo más asombroso era la sensación de estar en la presencia misma de Jehová. Una paz profunda, una alegría inconmensurable, llenaban mi ser. No había miedo, solo amor perfecto y aceptación. En ese momento de sublime comunión, comprendí la magnitud del amor y la fidelidad de Dios. Todo mi andar con Él, cada oración, cada acto de obediencia, cada paso en su presencia, había sido reconocido y recompensado. Este acto de ser arrebatado al cielo no era solo un testimonio de la fidelidad de Dios hacia mí, sino también una señal para la humanidad, un recordatorio eterno de que andar con Dios trae una recompensa celestial. La sensación de unión con Jehová era tan completa que no había diferencia entre su voluntad y la mía. Mis pensamientos eran sus pensamientos, mi amor era su amor. Todo lo que alguna vez había buscado, todo lo que había deseado, se encontraba plenamente realizado en su presencia. La eternidad se abría ante mí, no como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible, llena de propósito y gozo. Así, fui llevado a una unión celestial, sin conocer la muerte, un testimonio eterno de la promesa de Dios. Este acto no solo coronaba mi vida de fe, sino que también se erigía como una esperanza y certeza para todos aquellos que quieran caminar con el Creador. Mi historia, aunque breve en los escritos sagrados, es un testimonio de lo que significa andar con Dios en medio de la adversidad y la corrupción del mundo, que sirva como inspiración para todos aquellos que buscan vivir en rectitud, que cada paso en el camino de la vida esté guiado por la luz y el amor de nuestro Padre Celestial, que cada amanecer nos recuerde la misericordia de Dios y que nuestras vidas sean un reflejo de su infinita sabiduría y gracia. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. ¿Quién fue el profeta Elías? Elías fue un profeta de Dios cuyo nombre significa «Mi Dios es el Señor». Vino desde Tisbé en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. Elías fue un hombre de Dios cuya vida estuvo marcada por grandes milagros, valentía y una fe inquebrantable. Elías, un profeta que desafió reyes, invocó fuego del cielo y ascendió en un torbellino de gloria. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey, Acab, quien gobernó el reino del norte de Israel, aproximadamente desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetizó una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. En ese momento crucial en la historia de Israel, el profeta Elías apareció repentinamente. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante en Israel durante estos días oscuros de la apostasía de Acab. El rey Acab se había casado con una mujer fenicia,
Jezabel, quien era una mujer extranjera muy perversa. Jezabel había derribado los altares de Jehová y los reemplazó con altares paganos. Ella fue responsable del odio y persecución de los verdaderos profetas. Jezabel introdujo la alabanza idólatra de Baal a Israel y las prácticas licenciosas de la diosa Astoret. Era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía como si la adoración del verdadero Dios podría ser completamente eliminada en el reino del norte. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y de las arboledas, orgullosos del favor de la corte, glorificándose en su repentina llegada al poder, insolentes, avaros, escandalosos y envilecidos. Los fuegos de persecución fueron encendidos y comenzaban a arder con furia. Toda la tierra parecía estar en apostasía. De todos los miles de Israel, solamente 7,000 quedaban, los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano de Baal, pero estaban paralizados con temor y se mantuvieron inmóviles. En esos tiempos se levanta un hombre de Dios como el profeta Elías que declara: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal, quien se pensaba que era el dios del cielo y del clima. Elías mostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Jehová era más poderoso que Baal. Elías no solamente era el profeta de esta sequía en el sentido de la oración, él fue la causa de la sequía. Él oró y sucedió. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 pone esto en claro. Veamos lo que dice el texto bíblico. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se nombra a Elías en varias ocasiones en los evangelios, y ocupaba un lugar destacado en el judaísmo, especialmente por su vinculación con el Mesías. Ahora bien, después que Elías oró por la sequía advertido por Dios, él se escondió cerca del arroyo de Kerit, donde fue alimentado por unos cuervos. A medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías, por ordenanza de Dios, se encontró con una viuda en un país vecino. Las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Sin embargo, a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios proveyó suficiente comida para Elías, para la mujer y su hijo. La tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escasearon ni disminuyeron. En los versículos 17 y 18 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, se narra que repentinamente el hijo de la viuda enfermó y murió. Veamos lo que dice el texto bíblico. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?». Nos podemos imaginar los días felices en la casa de la viuda. Sus necesidades fueron provistas por un milagro continuo de Dios, pero esos días felices fueron eventualmente cubiertos por una sombra oscura: la enfermedad y muerte del hijo de la viuda. La muerte del hijo fue un doble golpe para la viuda. No solo sufrió como cualquier madre que pierde un hijo, sino que también sufrió como alguien que pierde su única esperanza para el futuro. Por otro lado, a Elías le debió sacudir la triste muerte del hijo de la viuda. Sin duda, este niño no era desconocido para él. Elías lo toma en sus brazos cuidadosamente y con cariño. El profeta ha estado en esa casa durante más de 1 año, y seguramente se ha encariñado con este niño. La madre permite que el cuerpo muerto del hijo que ella había engendrado quede en las manos del varón de Dios. Ella ignora qué es lo que el profeta tiene en mente. Elías lo toma en sus brazos y hace lo único que sabe hacer en esas circunstancias: orar al Señor. El profeta está clamando a Dios desde lo profundo de su corazón. Entonces, el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Y es así como se acaba de producir el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. Después de haber resucitado al hijo de la viuda, vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Al final de la sequía, había muy poca vegetación. El rey Acab
y su mayordomo Abdías estaban buscando hierbas cuando Elías se apareció por orden de Dios. Anteriormente, Dios le dijo a Elías que se escondiera. Ahora era el momento para que se presentara. Ahora bien, Abdías era un creyente de Dios y había mantenido a 100 profetas jóvenes en un escondite. Este hombre era un hombre valiente, quien estuvo de pie por Dios y sus profetas en un tiempo difícil. Abdías fue persuadido para decir a Acab que Elías había aparecido. El rey y el profeta se encontraron, y el profeta Elías, por orden del Señor, retó al rey Acab a juntar a todos los profetas de los ídolos Baal y Asera, para demostrar cuál de los dos, Baal o Jehová, era el Dios verdadero. Era muy importante confrontar y eliminar a estos profetas de Baal antes de que Dios enviara lluvia a la tierra de Israel. Era crucial que todos entendieran que la lluvia venía de Jehová y no de Baal. La contienda tuvo lugar en el monte Carmelo. Elías estaba solo en un lado, y 450 profetas de Baal estaban en el otro lado. Estos profetas de Baal odiaban a Elías. Ellos amaban el favor del rey Acab y la reina Jezabel, y ellos entusiásticamente promovían la persecución de cualquier verdadero seguidor de Jehová. Pero en los últimos 3 años, ellos fueron severamente humillados por Elías y la sequía sostenida por sus oraciones. Todos sus clamores hacia el dios del clima Baal no tuvieron efectividad. Por 3 años ellos odiaban a este profeta de Dios, quien les humilló y mostró su engaño sacerdotal del todo. La historia del enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo es un relato fascinante que resalta el marcado contraste entre la fe en Jehová, el único Dios verdadero, y la adoración de dioses falsos como Baal. Entonces, el profeta Elías desafió al pueblo de Israel preguntándoles: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Luego Elías propuso una prueba para demostrar quién era el Dios verdadero. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no le prendería fuego, sino que invocaran a sus respectivos dioses para ver quién respondería con fuego. Los profetas de Baal fueron primero, invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía sin respuesta. Todos sus gritos, bailes e incluso automutilación resultaron infructuosos, ya que no había voz, nadie respondió, nadie hizo caso. Cuando llegó el turno de Elías, reparó el altar del Señor que había sido descuidado y preparó su sacrificio. Dio un paso más y roció el sacrificio y el altar con grandes cantidades de agua, haciendo que pareciera imposible que se encendiera el fuego. Luego, en una sorprendente oración, Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Después de hacer esta corta oración, inmediatamente el fuego del Señor cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó de rodillas proclamando al Señor como el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron derrotados, poniendo fin a su influencia sobre Israel. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Este poderoso relato de la fidelidad y el coraje del profeta Elías nos sirve como un recordatorio de que con Dios de nuestro lado podemos enfrentar y superar cualquier desafío que se nos presente. Ante las batallas espirituales, debemos recordar que Dios es soberano y su poder es incomparable. Como Elías, podemos defender con valentía la verdad, confiando en que el Señor traerá la victoria sobre el enemigo y revelará su gloria. Ahora bien, a pesar de la victoria, justo después de este tremendo milagro, Elías enfrentó un periodo de desánimo y depresión. Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de arrepentirse y volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto. Este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración, ahora oraba deseando morirse.
Quizás Elías había especialmente esperado que los eventos en el Monte Carmelo harían que Acab y Jezabel se arrepintieran y creyeran en Dios, y también los sacerdotes y el liderazgo de Israel en general, pero no fue así, y Elías tuvo temor. Elías olvidó que en varias oportunidades el pueblo rechazó a Dios a pesar de grandes milagros y evidencias. Para tratar la depresión de Elías, Dios le permitió descansar y lo alimentó. Sin embargo, aún faltaba, y ahora el Señor se dispone a tratar su hombre interior y lo hace a través de su compasión. Elías está en un viaje a un destino de su propia elección, y aún así, el Señor está preocupado por satisfacer la necesidad del profeta. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por ti y por mí? Huimos de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, Él sigue siendo fiel, siempre presente, y continúa permitiendo que sus bendiciones caigan sobre nuestras vidas. ¿Por qué lo hace? Para llevarnos al lugar del arrepentimiento. Ahora bien, después que Elías comió y bebió, realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí Elías se escondió en una cueva, sintiendo lástima de sí mismo, e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto, y luego un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un silbo apacible y delicado, en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Entonces cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Cuando Elías estaba en la puerta de la cueva, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Cada vez que por cualquier motivo queremos rendirnos, bajar los brazos y detener nuestro caminar con Dios, Él se acerca para preguntarnos: ¿qué estás haciendo? Dios sabía qué hacía Elías, solo quería que Elías mismo pudiera entenderlo. Quería que Elías dijera el motivo por el cual se estaba rindiendo. Dios quiere que veas cuál es el motivo que te está llevando a rendirte. Y aun cuando Dios sabía que Elías estaba rindiéndose, seguía a su lado. La respuesta de Elías a la voz de Jehová fue: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, en otras palabras, está diciendo: por todo lo que te he dado, la vida, todas mis fuerzas, todos mis años, toda mi entrega, toda mi obediencia, todo eso se ha roto, o se está rompiendo, y lo que me espera es aún peor de todo lo que he peleado. Elías estaba equivocado al creer que era el único que seguía luchando, y estaba frustrado y desanimado pensando que para qué seguir luchando solo. Solo no podría nunca vencer, pero eso no era verdad. Dios le responde a Elías: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Sí, Elías no estaba solo, no era el único que luchaba contra la corriente. Había 7,000 más que no habían tirado la toalla, que seguían luchando y siendo obedientes a Dios. Entre ellos, Elías encontraría compañía y apoyo. Ahora bien, Dios también puso a Elías a cargo de nuevas responsabilidades, y nada pequeñas. Él tenía que ungir a 2 reyes, pero la más importante de todas era entrenar a Eliseo, quien ocuparía su lugar. Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en su ayudante durante algún tiempo. No está claro si Elías conocía previamente a Eliseo. El joven hijo granjero posiblemente era uno de los hijos de los profetas. Pero lo que sí está claro es que era uno de los 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. En la última etapa de su vida, el profeta Elías, este luchador solitario, recibe un compañero, un joven amigo, que ahora vertía agua y servía a Dios bajo su cuidado. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta de mucho refrigerio y aliento. Los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel.
En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, vemos que Elías profetizó la muerte de Acab y Jezabel, después que estos se habían adueñado de una manera malvada de la viña de Nabot. Tras la muerte de Acab, le sucedería su hijo Ocosías, quien fue otro rey que hizo lo malo ante Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, vemos que Ocosías cayó por la ventana de su casa, y a consecuencia de esto, enfermó. Sin embargo, en lugar de acudir al Señor por ayuda, Ocosías, influenciado por su madre Jezabel, fue a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. El hecho de que Ocosías pidiera la ayuda de un oráculo constituyó un desafío directo al Señor Dios de Israel, por lo cual Dios, a través de Elías, dio un duro mensaje a ese rey malvado. Esta fue una de las últimas misiones de Elías. Se encontró con los mensajeros y les dio el mensaje: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y enseguida entregó el desagradable pronóstico de Dios con respecto a Ocosías, de que ciertamente moriría. Los mensajeros entonces regresaron e informaron al rey de lo que Elías había dicho. Al enterarse de las palabras, Ocosías mandó a sus soldados en varias ocasiones a traer a Elías. Sin embargo, todos estos fueron consumidos por fuego que descendió del cielo. Finalmente, Elías, por ordenanza de Dios, se presentó ante el rey Ocosías y le dijo las mismas palabras de juicio que había dicho a sus mensajeros. Y así murió Ocosías conforme a la palabra de Dios. Después de estos acontecimientos, el capítulo 2 del segundo libro de Reyes nos narra cómo Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Dios les había hecho saber a los miembros de la comunidad de los profetas del Señor que Elías iba a ser arrebatado. Por alguna razón que desconocemos, Elías se quiso desprender de la compañía de Eliseo. Quizás pensó que la despedida podría ser muy dolorosa. Quizás esperó que Eliseo insistiera en acompañarlo, y es así como sucedió. Eliseo, en varias ocasiones, se negó a dejar a Elías. Era muy raro que Eliseo se opusiera a la voluntad de su tutor, pero esta vez lo hace. Seguramente Elías estaba probando a Eliseo una vez más. Sin duda lo había examinado muchas veces, pero Elías quiso estar completamente seguro de que Eliseo era un hombre comprometido. El relato bíblico nos narra que Elías y Eliseo llegaron al Jordán. Entonces, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo miró con ojos penetrantes al profeta y dijo: «Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu». Elías le responde: «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no». Elías y Eliseo continuaron caminando. Probablemente, Elías le está dando al joven profeta los consejos finales antes de una larga despedida. De repente los dos hombres se ven separados por una fuerza irresistible. Eliseo ve algo increíble, algo así como un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Eran caballos que resplandecían y tenían un centellear como de fuego. Ahora aparece un torbellino, un viento que gira como un trompo a una velocidad vertiginosa. Elías ha aprendido a no temer la presencia del Señor. Ha escuchado ese viento que rompía las peñas, ha sentido ese terremoto brutal en el monte Horeb, ha presenciado en ese mismo lugar un fuego que provenía de la presencia del Señor. De pronto, siente como si una fuerza lo tomara y lo colocara suavemente dentro del torbellino. Los caballos comienzan a trotar cada vez más rápido, y de la misma manera que un avión acelera, despega y sube a las nubes, el carro aumenta su velocidad y empieza a elevarse. El profeta mira hacia atrás y agita su mano en una despedida final a su discípulo. Eliseo, observando esta imponente manifestación del poder de Dios, gritando con voz fuerte y desgarradora, le dice a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El profeta Elías se ha ido, pero le ha dejado su manto, y Eliseo se apresura a tomarlo, y al apretarlo contra su pecho, con gran devoción, es investido de la doble unción del Espíritu que estaba en Elías, y es así como el profeta ha sido trasladado a un lugar mejor. La próxima aparición de Elías será junto a Moisés y al Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Por otro lado,
Eliseo toma el manto de Elías y comienza su ministerio. El periodo de aprendizaje ha finalizado. Desde ahora, él servirá al Señor y está bien equipado. Es impactante que Elías tuvo el honor y el privilegio de subir en forma corporal a la presencia del Señor sin pasar por la muerte. Querido oyente, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, el enemigo no podrá destruirte. Así que sigue adelante porque muy pronto estaremos junto a nuestro Dios por toda la eternidad. Cuando consideramos la vida del profeta Elías, nos preguntamos, ¿qué es lo que hizo él para merecer ese honor tan grande? Elías pasó momentos de debilidad y depresión psicológica. Las mismas escrituras nos dicen que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Si Elías pasó por las mismas dificultades que tantos otros hombres de fe, entonces la respuesta a la pregunta no está en sus cualidades como hombre, sino una vez más, en la manifestación de la gracia de Dios. Es maravillosamente paradójico que el profeta que quería morir y que en muchas oportunidades estuvo a punto de ser asesinado, no haya experimentado la muerte. Y así llegamos al final de este apasionante relato sobre el profeta Elías en nuestro canal Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también ellos puedan ser bendecidos con estas historias de la Biblia. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo episodio de Historias Sagradas. Hasta pronto y muchas bendiciones.